Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días. En este sexto domingo del tiempo ordinario, San Marcos nos presenta el relato de la curación de un leproso. Él toma conciencia de su situación, de su impotencia ante el mal que sufre, y con humildad y fe suplica su curación. La situación para un leproso en la época era lamentable. Estaba marginado de Dios porque por la impureza se le prohibía la participación en el culto. Luego tenía que estar lejos de su familia, de sus amigos, de su comunidad, de todos. Se le trataba con asco, casi como si fuera un cadáver viviente. Si pasaba cerca de alguien tenía que hacer sonar su campanita y gritar: impuro, impuro. Y en tercer lugar, él mismo se marginaba, se consideraba un maldito que sufría grandes dolores, que perdía su belleza física. Creía que ni Dios ni los demás lo amaban, y ni siquiera él mismo podía amarse, al contrario, sentía repugnancia de sí. Cuando se acerca a Jesús, lo hace consciente de su imposibilidad humana para curarse, pero se atreve, incluso violando las leyes. Hay una fuerza que lo impulsa a ir a Jesús. Percibe que en él actúa el poder de Dios y no se equivocó. La actitud con la que se presenta es de una profunda reverencia y humildad. De rodillas le suplicaba, y la manera como con confianza pide: si quieres puedes limpiarme, denota una auténtica oración hecha con fe. En eso es ejemplo de cómo debemos orar. Nosotros decimos que querer es poder, y eso es lo que pide el leproso: si quieres puedes limpiarme. Reconoce la libre voluntad de Dios y su poder absoluto sobre todo mal. La respuesta del Señor es de una inmensa compasión con el enfermo y de ira contra la enfermedad y contra la terrible humillación a la que los enfermos eran sometidos por causa de la ley. A la compasión se agregan los gestos de misericordia. Extendió su mano y lo tocó, lo cual llama la atención, pues uno no toca a un desconocido, sino a quienes ama. Los toca, los abraza porque son de su familia. Con esto podemos ver que nadie está excluido del amor infinito de Dios. Somos su familia. Él quiere tocarnos, darnos la fuerza de vida que nos permita salir de la enfermedad y de las situaciones humillantes. Aquel que para la ley era impuro y excluido, es ahora purificado y enviado a los sacerdotes para que les sirva de testimonio. A los gestos, el Señor añade la fuerza y el poder de su palabra. Quiero, queda limpio. Las palabras son una orden que corresponde a la petición del leproso, y en su palabra actúa el poder de Dios, pues como anota el texto, al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Su súplica ha sido escuchada, pues ha correspondido al querer de Dios, a su voluntad. Con esto el Señor quiere hacernos ver que el leproso no es un maldito o alguien castigado por Dios, sino alguien amado infinitamente por el Señor. Pero el milagro no se queda solo en la curación de una enfermedad, pues la lepra verdadera es la del corazón. Por eso va más allá del plano físico y lleva a lo que interesa hacernos ver, que es Él, el único que puede curar de la lepra del pecado, y lo hace con su misericordia que dignifica como hijos de Dios y nos hace herederos de la salvación eterna. Después de la curación, el Señor advierte al leproso que debe guardar secreto de lo sucedido, ya que las confusiones sobre su identidad como Mesías podrían ser una traba para el cumplimiento de su misión. Le pide además que vaya a presentarse a los sacerdotes para que les sirva de testimonio, esto es, como una manifestación de la presencia del reino de Dios que ellos rechazan, cuando rechazan a Jesús y su evangelio. Es como un testimonio contra su dureza de corazón, pero el leproso desobedece, se pone a divulgar la noticia. Su corazón no puede reprimir el gozo que siente al verse totalmente sanado.
Se convierte en el primer apóstol que comienza a predicar y a divulgar la palabra. Definitivamente Dios ha escogido lo plebeyo y despreciable del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. Y los papeles se cambian. Antes el leproso era el marginado. Ahora Jesús, como Cordero de Dios, se ha echado encima. Ha asumido la marginación de la que el leproso era víctima y ahora es él el marginado. Pues desde ese momento no podía entrar en ninguna ciudad. Debe quedarse fuera, en lugares despoblados. Pero de otra parte, la predicación del leproso es muy efectiva, pues de muchos lugares acudían desde ese momento a Jesús. Que también nosotros acudamos a Jesús en este día, en este domingo, participando de la Santa Eucaristía y le supliquemos a Él con humildad: si quieres, puedes limpiarme. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.